Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Estamos en el mes de octubre rosa, el mes de la prevención para el cáncer de mama, y estaremos teniendo en este mes invitadas de mucha trascendencia e importancia en el mundo del derecho. Hoy la tenemos a la doctora Mónica Seyfarth. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto acompañarte en el programa Legalmente Hablando. El gusto es nuestro, estimada doctora. Cabe destacar que la doctora Mónica Seyfarth es la única miembro mujer del Consejo de la Magistratura y la única miembro mujer del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Es así, doctora? Sí, hasta ahora. Realmente sí, soy miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo y fui nombrada por mis pares para poder ser representante del Consejo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Eso ya hace 2 años. Así es, querida doctora. Doctora, queremos consultarte tu historia, tus inicios en el mundo del derecho. ¿Puedes contarnos cuándo comienza Mónica Seyfarth en el mundo del derecho al día de hoy? Sí, te comento que mi entrada al mundo del derecho viene, bueno, desde pequeña siempre miré con mucho valor a mi padre, que era juez, era magistrado, fue camarista, Ángel Roberto Seyfarth, y mi abuelo también era abogado. De manera que de pequeña siempre me identifiqué mucho con el derecho y la justicia, incluso lo tomé como uno de los valores en mi vida, ¿verdad? Entonces apenas me recibí en el colegio, yo estudié en el colegio Las Teresas y enseguida me iba a inscribir a la universidad de la carrera de Derecho. Yo soy la mayor de 4 hermanas y mi padre me dijo, ¿dónde te vas a ir a estudiar? Y yo le dije, yo me voy a la Universidad Nacional, le dije. Me dijo, en este momento tengo como una situación, mi hija me dice, donde no sé si vas a poder pasar ese examen de ingreso, te sugiero ir a la Universidad Católica. En ese momento mi padre se tornó opositor al sistema, ¿verdad? Entonces yo me fui a la Universidad Católica y muy contenta hice mi carrera ahí con grandes catedráticos como profesores, ¿verdad? Adriano Niteira Laburgos, Jerónimo Laburgos, sí. Y realmente fueron fuente inspiracional, además de que tengo un gran amor a la patria, ¿verdad? Y mi vocación siempre fue servir al derecho. Posterior a eso, tomó mi vida un atajo. Me casé, tuve hijos y en el tercer curso le di como una pausa al estudio y posterior a que nació el último de mis hijos, reinicié ahí mis estudios con el doctor Antonio Telechea, en ese momento decano, y al finalizar, bueno, hice una pasantía en el Ministerio Público que me marcó muchísimo. Me marcó porque al momento que estaba en la unidad número 4 fiscal sucedió el incendio de Coabolaños, ¿verdad? Y me llamaron, me dijeron, si podés venir, Mónica, vamos a necesitar ayuda. Y estuve ahí trabajando y me marcó bastante. Y fue lo que también me hizo notar que realmente los valores que yo tenía podían trascender para ayudar muchísimo a quien lo necesitara, ¿verdad?, en el ámbito de la justicia. Y así fue como ese hecho marcó también mi vida y a partir de ahí, bueno, estaba ya matriculada una vez recibida y empecé a trabajar así. Ahí das inicio a la carrera como litigante, entonces. Sí, como litigante. Y uno de los valores primordiales hay que darle sobre todo ese aspecto humano al derecho, en el sentido de que cualquier ciudadano que se encuentra con el derecho de peticionar, ¿verdad?, para obtener justicia, tiene que tener un profesional abogado que lo aconseje. En el caso de alguien que que necesitara litigar sin gastos, ¿verdad?, pudiera hacerlo con un defensor público. Y el que pudiere, sí, tener un presupuesto para pagar a un profesional, también puede acercarse y consultar con total libertad, ¿verdad?, a los diferentes profesionales de qué manera podría encarar sus juicios. Y yo en eso siempre he respetado muchísimo a cualquier persona que se acercare para pedir
un consejo jurídico, ¿verdad? Es importante, sobre todo, darle la calidad y el valor humano a esa persona y saber que de eso depende la vida. Y desde ese punto de vista siempre trabajé. Las veces que me llamaron, yo primero me inicié sola, luego con compañeros de trabajo que ya eran compañeros también en la universidad. Posterior a eso, en el año 2013, fue Víctor Pecci, el ex ministro de Deporte y campeón del tenis, ¿verdad?, paraguayo, que me había llamado me dijo que quiero tener una reunión contigo. Me acerqué a él y me dijo, me ofrecieron ser ministro de Deporte y quería saber si podías acompañarme y ser asesora jurídica en la Secretaría de Deportes. Y bueno, ahí se inicia en el año 2013 mi entrada, digamos, a lo que es realmente un cargo público, que anteriormente yo nunca estuve, ¿verdad?, en el sector público, más que esa entrada, ese ingreso de pasante en el Ministerio Público en aquella ocasión, claro, cuando recién me recibí. Y bueno, estuve ahí en la Secretaría de Deportes hasta el año enero 2016 y posterior a ello me retiré un poquito a ordenar las cuestiones familiares, ¿verdad? Y más tarde, de nuevo, estuve trabajando también en la campaña electoral con el actual presidente de la República, el presidente Mario Abdo Benítez. En aquel momento integré un equipo de trabajo electoral en la campaña electoral. Posterior a ello, el presidente resulta electo y me llevó a la presidencia de la República como asesora jurídica de la presidencia. Un trabajo de gran envergadura administrativa, fascinante, porque realmente desde ahí se pueden denotar las políticas públicas necesarias para que nuestro país salga adelante, sobre todo para que nivelar la cancha, ¿verdad? Siempre hablamos de eso, nivelar la cancha para que todos los sectores de la sociedad puedan salir adelante, progresar, no solamente en la educación, en la salud, sino que hay diferentes factores que pueden ayudar a que el ciudadano cada vez tenga una ayuda mucho más, como digamos, detallada de lo que es su actividad. Si vemos el sector industrial, necesita que haya políticas públicas desde el Ministerio, por ejemplo, de Industria y Comercio, para que se apoye su sector. El sector agrícola necesita de políticas públicas que le den también mayor fortaleza para poder ser buenos productores, ¿verdad? Claro. Entonces hay realmente ese trabajo desde la administración pública también a mí me abrió mucho la visión de país. Digamos que fue una preparación. Sí, sí. Y posterior a eso, una de las importantes, digamos, uno de los importantes factores que el presidente también visionó es que necesitábamos institucionalizar la justicia. Y fue ahí que entonces me nombra como representante del Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura con el fin de fortalecer la institución, ¿verdad? Fortalecer en el sentido de que había proyectos para que la transparencia llegue a todas las instituciones. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede estar enterado de todo lo que son procesos de selecciones y en el ámbito de la justicia mucho más. Entonces, hoy en día realmente yo creo que el Consejo de la Magistratura está teniendo una participación muy importante en la selección de ternas. Es luego su función constitucional. Como usted sabe, la función del Consejo es tener preparadas las ternas una vez que haya vacancias en los cargos que la Corte comunica, para elegir las ternas donde los ministros de Corte elegirán a uno de los ternados para ocupar los cargos. ¿Eso por qué es importante? Porque se debe seleccionar a los mejores, a los más capaces, probos e íntegros, con un perfil especializado ya. No se puede en el momento de elegir postulantes enviar ternas con personas que no estén capacitadas para los cargos. Permíteme, doctora, si podríamos explicarle a la audiencia, cuando hablamos de la selección de los mejores capacitados para la terna, sí, tomamos en cuenta
Si podemos explicarle a la teleaudiencia, por favor. Sí, se toma en cuenta que la persona en primer lugar debe ser un profesional abogado y tenemos un reglamento, que es el reglamento al que acceden todos los postulantes, lo conocen, y entonces se hace un proceso selectivo con filtros que incluye un examen con respecto a la parte general, que es constitucional, la parte específica, que si es del fuero civil, tendrá que tomar un examen específico sobre procesal civil, ¿verdad? Si es laboral, el examen constitucional debe pasar, que es la parte general, y luego rendir el examen específico de procesal civil, si es laboral, laboral, si es penal, sobre derecho penal, si es, por ejemplo, para juez de paz, también tiene un temario de acuerdo a lo que son las funciones de un juez de paz, que hoy en día se han ampliado por acordadas de la Corte y por leyes que se han dado, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, recibir las documentaciones de los postulantes. Esas documentaciones tienen un perfil académico a los que se les da un puntaje. Luego se les llama al examen general y específico. Van a tener un puntaje de acuerdo al examen. Ese examen se corrige en forma totalmente mecanizada. Ya es un examen que no tiene ya, digamos, el factor humano, no es un profesor que corrige, sino que es la computadora, de manera que también está totalmente automatizado. Tiene una etapa de reconsideraciones, por supuesto, porque siempre se tiene en cuenta que puede haber alguna protesta. Posterior a ello también se toma un test psicotécnico. Ese es otro logro que se ha conseguido, digamos, porque anteriormente los test que se hacían, los test psicotécnicos, eran más dirigidos a gerentes. No estaba muy delimitado el área, que ahora es el área jurídica, ¿verdad? Entonces el test que ahora se realiza se hace de un test que se trabajó con la Corte en un convenio, donde el perfil es totalmente para un hombre o mujer de derecho. Ese es un gran logro y a nosotros nos llena de orgullo, ¿verdad? Porque lo logramos sin utilizar, digamos, un presupuesto, porque la Corte trabajó con nosotros en un convenio y nos asignaron sus funcionarios en un determinado tiempo y logramos sacar una buena, digamos, un buen test psicotécnico en el que ya tenemos los postulantes han pasado ese filtro. Una vez que ellos cumplen el test psicotécnico, ellos pueden pasar la entrevista. Esa es otra etapa del proceso. Todo ello tiene su puntuación. Y así llega al final, donde se da un puntaje y nosotros tenemos exactamente el perfil del postulante. Entonces llegamos al momento del tratamiento de la terna y los consejeros ya tienen el perfil de las personas más aptas para los cargos. Nosotros creemos que es un logro porque pasó que anteriormente se daban exámenes que ya tenían vencimiento de 3 años. Llegaba el momento, ¿verdad?, de tratar la terna y como que los anteriores jueces y magistrados no rendían exámenes. Entonces lo más importante que nosotros hicimos fue nivelar y darle la oportunidad tanto a los magistrados como a profesionales del área rendir exámenes y ver demostrar en esos exámenes sus capacidades, ¿verdad? Actualmente estamos en ese tránsito y muy satisfechos de lo que logramos. Estimada doctora, debemos ir a la pausa, pero te quiero hacer una consulta. Realmente hacer hincapié en algo nuevo, que como dijo la doctora Mónica Seifar, ellos consiguieron, y yo creo que es de gran ayuda para los postulantes a las diferentes ternas, que son el test psicotécnico. Volvemos luego a la pausa. Gracias.
nuestro programa Legalmente Hablando con la doctora Mónica Seyfarth. Estimada doctora, haciendo hincapié en el test psicotécnico, ¿de qué manera la ayuda a la gente, a nuestros colegas en las diferentes ternas? Sí, ese test psicotécnico está conceptuado para hombres y mujeres de derecho. Entonces es un test que lo que hace es darle una oportunidad de demostrar sus habilidades. Es como aquellos test que se hacían en la época de colegio donde te dice, bueno, este está preparado para ser un perfecto ingeniero, o aquel tiene la habilidad para ser una persona que siga carreras humanas, ¿verdad? Entonces, ese test directamente el hombre o la mujer de derecho que estudió el derecho lo puede realizar con solvencia, ¿verdad? Y el resultado que arroja es darnos el perfil. Si la persona es una persona de carácter, con valores, con integridad, con un trabajo, digamos, en lo que se refiere a su perfil personal, donde siempre hablará con la verdad. Hay factores muy importantes y sobre todo porque ese test psicotécnico tiene, digamos, está imbuido de valores. Entonces vos sabés que la persona que lo pasó y con determinado porcentaje tiene los valores necesarios para poder asumir un cargo en la magistratura, ¿verdad? Que es lo más importante. Excelente. Y doctora, ¿tiene algo que ver con el ámbito tipo, usted tiene fortaleza para el área civil, para el área laboral, para el área penal? El test psicotécnico no. El test psicotécnico lo que hace es dar el perfil en el estado emocional. Ok. Entonces, la especialidad se deduce del examen, ¿verdad? Y de la entrevista personal también, que se hace con 2 consejeros. La entrevista personal actualmente es telemática. Nos inclinamos por hacerlo así porque hay diferentes postulantes desde Alto Paraguay, Fuerte Olimpo, hasta la Encarnación o el Alto Paraná, lugares tan distantes como Itacurú, por ejemplo, donde hay personas postulantes que pueden ingresar telemáticamente y ahí le hacemos la entrevista. Y aunque no crea, enseguida uno puede valorar el perfil del postulante porque en primer lugar tiene que tener manejo de TICs. Hoy en día usted sabe que el expediente electrónico es un elemento súper importante para el desarrollo del proceso y es a la vez toda una manera de darle mayor acceso a la igualdad de las partes, ¿verdad? Porque todos tienen ahí su expediente online y puede entrar en cualquier momento a revisar en el sistema, ¿verdad? Una gran cosa. Hoy en día no se habla de pérdida ni extravío de expediente, eso ya era del pasado. Así como también un aspecto muy importante que no quisiera dejar pasar es el hecho que hace poco se reglamentó a través del Consejo de la Magistratura también el tema de la independencia judicial. Hoy en día ya nuestros jueces, nuestros fiscales no pueden estar teniendo participación en actividades político-partidarias. Y yo creo que es un antes y un después para lograr la independencia de nuestra justicia. Así que se han dado pasos interesantes, muy interesantes en el Consejo de la Magistratura realmente. Realmente se notan muchas cosas muy positivas dentro del Consejo. Y estimada doctora, ¿podríamos hablar entonces de las fortalezas y debilidades en tu paso por el JEM, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Sí, por supuesto, el jurado es una función diametralmente opuesta a lo que se hace en el Consejo, ya que el Consejo tiene por función conformar ternas y en el jurado, sin embargo, uno se yergue en juez de otros jueces. Es un rol bastante delicado en el sentido de que analizar la responsabilidad de nuestros magistrados en los roles que les compete en casos específicos, porque las denuncias vienen por particulares, a veces se hacían antes de oficio con la antigua ley 3759 y ahora también se hace a través de denuncias ya sea del Congreso o del Ministerio Público o de particulares. Entonces realmente es un trabajo muy delicado, pero fascinante. Yo con muchísimo respeto
Cada expediente que llega a nosotros es evaluado con un equipo de relatores que hemos conformado en el jurado, y en todo momento lo más importante es que pudiera apartarse cualquier tipo de subjetividad en el análisis. El análisis debe ser objetivo, debe ser intrínsecamente justo, porque uno está evaluando la participación de un magistrado, un agente fiscal, que a la vez él mismo está siendo evaluado por otros juristas, como somos los miembros del jurado. Entonces el rol es opuesto a lo que hago en el Consejo de la Magistratura, pero también ahí podemos contribuir con la justicia. ¿Y de qué manera, verdad? De la manera, y es lo que yo analicé y analizamos con los miembros cuando estábamos, nunca más ocurran injusticias a través del manejo, ¿verdad?, que se realice en el jurado, en el sentido de que hemos encontrado más de 870 causas en el jurado cuando yo llegué. Yo llegué con el actual presidente, que es Bogarín, que había sido electo por los abogados del foro, ¿verdad?, como representante, y dio la casualidad, llegamos juntos en ese momento. Quienes estaban eran el doctor Salas y el doctor Kriskovich. Ellos dieron un paso afuera porque teníamos que entrar nosotros, y a partir de ahí el compromiso era siempre fortalecer la institucionalidad en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, para que el acceso a la justicia de los ciudadanos de todo el país pueda ser una realidad. Esa era mi meta, esas también fueron las instrucciones cuando yo fui designada al cargo, ¿verdad? Y en ese afán es que yo trabajé. Lo primero fue llegar al expediente electrónico, de manera que todas las incidencias del proceso al interior del jurado puedan ser vistas, tanto por el denunciante como por el magistrado denunciado. Entonces ellos pueden saber exactamente, hasta desde una aplicación en el teléfono, hoy en día, en qué etapa está su proceso. Eso es muy importante. Muy interesante, muy importante. Sí, señora, así es. Eso fue uno de los logros. Y después fue el otro logro muy importante también, es que se ha llegado ya a tratar la totalidad de los expedientes con la ley 3759, que es la anterior ley del jurado de enjuiciamiento, donde a la fecha ya no hay ni un expediente de años anteriores, porque había expedientes hasta del año 2005 incluso, que por el paso del tiempo ya han sido resueltos la mayoría. Entonces no tenía sentido dejar guardados esos expedientes. Todos los casos se han analizado, incluso muchas veces decían, ¿por qué esto está acá? Llegaba, pero es que se levantó todo lo que había, todos los archivos que había se levantaron, se pusieron sobre la mesa y se trataron todos los expedientes que quedaban, ¿verdad? Y esos 879 expedientes fueron tratados en 2 años. Fue hace 15 días que tratamos los últimos, y los que hoy se están tratando ya son expedientes y denuncias que ingresaron con la nueva ley. O sea que todos están regidos con la nueva ley. Recordamos que ante la nueva ley, cada persona que se sienta lesionado en cualquiera de sus derechos por operadores de justicia como magistrados, fiscales, debe hacer una acusación, demostrar solvencia para que sea aceptada. Ya no se pueden hacer denuncias, sino que deben ser acusaciones directamente. Sí, una particularidad quisiera destacar. Sí, tienen que acreditar solvencia económica, pero si ese denunciante no tiene la solvencia económica, él puede demostrarlo. Entonces, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia ante el jurado que se sienta afectado en sus intereses, ¿verdad?, y en sus derechos. Tenemos incluso una dirección de atención a la ciudadanía muy interesante, donde cualquiera, incluso magistrados y fiscales, se acercan porque no están un poquito conociendo sobre la nueva ley o quieren tener mayor conocimiento cómo tienen que trabajar en el proceso, sobre todo en la página online, ¿verdad?, en el expediente electrónico. Y esta dirección de atención a la ciudadanía está 24 horas para atender cualquier llamada de la ciudadanía, y les pueden indicar de qué manera tienen que presentar su denuncia. Incluso le digo, si de repente esa caución económica, si puede demostrar que
que no es una persona que tiene un patrimonio para presentar, se puede hacer una declaración jurada. Entonces, también se puede dar el caso que pueda hacer una denuncia a una persona que no tiene bienes, ¿verdad? Eso está también exceptuado, esa persona de tener que presentar caución económica. Eso es muy importante porque a veces no presentó solvencia económica. Se le advirtió que presente solvencia económica, pero no ha traído un documento donde nos demuestre que no tiene solvencia, que es insolvente la persona. Si trae ese documento, pasa al siguiente estadio su denuncia. Eso no hay problema. Y esa oficina de atención ciudadana está para eso. ¿Cómo se accede, doctora, a esa oficina de atención ciudadana? Con una llamada telefónica o a través de la página online del jurado. Ok. Sí, yo estoy a cargo de esa oficina, por eso que tengo conocimiento y a veces yo digo, no, cuando se le intima a las partes, incluso que se les llame, que se les explique de qué se trata, que ellos pueden hacer igualmente su denuncia demostrando que son insolventes, ¿verdad? Por vía de una declaración jurada. Sí, tienen que hacerlo. Y entonces, al momento del estudio, nosotros nos damos cuenta de que hubo esa declaración y sigue. Y es más, también la ley en el artículo 21, tengo entendido, habla de que si la importancia de la denuncia realmente amerita, igualmente el jurado puede resolver que siga el trámite de la denuncia, ¿verdad? Entonces, a veces dicen algunos, no, hoy en día la solvencia económica es importante. Y en caso sí, cuando uno tiene para presentar la caución, ¿verdad? Pero en los casos que es insolvente la persona que hace la denuncia, sigue lo mismo la denuncia en trámite. O sea que se puede subsanar de dos maneras, por vía de una declaración jurada, manifestando la insolvencia del mismo, o el propio jurado, de oficio, por así decirlo, decide continuar con la denuncia. Así mismo. Muy importante eso. Sí, sí, porque pareciera que estamos faltando a un deber constitucional, porque es la un justicia deber para todos. Claro, el ciudadano tiene derecho a peticionar a las autoridades y ello es muy importante, no se puede faltar a ese deber constitucional. Sobre todo nosotros, hombres y mujeres de derecho, tenemos que bregar porque se cumplan las garantías, ¿verdad? Todas las garantías constitucionales deben ser cumplidas. Nosotros, todos nuestros colegas, incluyéndonos nosotros, debemos velar por la Constitución Nacional. Así es. Estimada doctora, ¿qué mensaje podemos darle a nuestras colegas mujeres como algo que le incentive a decir sí se puede llegar a cargos de gran relevancia dentro del mundo del derecho en el Paraguay de hoy? Sí, realmente a mí me llena de satisfacción poder hablarle a las mujeres porque todas y cada una de nosotras, las paraguayas, estamos capacitadas para llegar a lugares encumbrados. Tenemos la fortaleza, la valentía y a las mujeres de derecho le digo que con la capacitación, así como trabajan, estudian, llegan a lugares de preponderancia desde el hogar hasta la escuela, de la escuela a la universidad. Y en la universidad ya también formándose pensando en lo más alto que quieran llegar. Y así tener esperanza que lo pueden hacer. Hoy en día tenemos las mujeres las mismas capacidades que los hombres también. Y los hombres, cada uno tiene su lado, como yo siempre le digo, su fortaleza. El hombre tiene su fortaleza, la mujer tiene sus habilidades. Los dos trabajando juntos podemos formar equipos de gran talla, ¿verdad? Justamente ayer estuve viendo la persona que es una psicóloga la que estaba con los señores, los competidores de la selección guaraní. Esta Punandí tenía una psicóloga la que les trata a ellos. Y bueno, yo por ejemplo siempre le dije a todas las amigas y mujeres que trato en el trabajo, en la oficina o quienes llegan postulantes, ustedes pongan su parte, su granito de arena. Cada día en sus labores hagan el mejor servicio, dense a quienes se acercan a ustedes con lo mejor de los valores que ustedes engalanan. Esa oportunidad de trabajar
el día de mañana les va a llevar a sitiales de preponderancia. Hacer el servicio y de la mejor manera es la mejor carta de presentación para que una mujer llegue a sitiales encumbrados. A veces nos ponemos objetivos menores, pero no, hay que tener la esperanza y la humildad, porque es de humildes también pretender llegar a lugares de preponderancia. Y cuando uno llega, tiene que saber que es para hacer un servicio. Ese servicio a aquellos que en ese momento le estén pidiendo, ¿verdad?, de su servicio, y al momento de llegar a lugares encumbrados los cargos tienen funciones y hay que cumplir las funciones de acuerdo a lo que la ley también preceptúa. Las mujeres y los hombres de derecho tenemos que amar el derecho y la justicia. Y así se puede llegar a los lugares donde uno pretenda. Es un muy lindo mensaje. Y sobre todo, disculpe Ricardo, no, por favor, doctora, cuidarnos nosotras como mujeres en este mes del octubre rosa. Tenemos leyes que también garantizan que en horario laboral podemos asistir para tomarnos los test. Tenemos que amarnos a nosotras mismas primero para después dar amor y servicio a los demás. Eso es muy importante. Sumamente importante recordar que prevenir es igual a vivir. Así en el mes de mismo octubre es. rosa. Así es. Muchas gracias, estimada doctora Mónica Seifert. Fue un placer tenerla con nosotros. Ya a la vuelta de esta pausa estaremos hablando de los jueces de paz, su competencia. Muchas gracias. Ya volvemos. Seguimos con nuestro programa Legalmente Hablando. En este bloque estaremos hablando de los juzgados de paz, su competencia, circunscripción, y para eso hemos invitado a la doctora Susana Granado, que es la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. También hemos invitado al doctor Blas Figuereo, juez de paz de Capiatá. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo, a la audiencia. Un placer estar aquí para compartir nuestras experiencias de lo que es la Judicatura de Paz. Muchas gracias, doctor. Estimada doctora, ¿podríamos decirle a la teleaudiencia qué es el juzgado de paz? ¿Cuál es su competencia, su jurisdicción? Ricardo, actualmente los juzgados de paz, a partir del año 2018, siendo breve y precisa, hemos tenido un aumento de competencias a partir de la aprobación de la Ley 6059, que nos dio una amplitud y una variedad de competencias que antes no la teníamos. Aumentó hasta 300 jornales para los casos que tenemos que atender en cuanto a la cuantía. Somos competentes en casos de niñez, civiles, laborales, inclusive hasta penales en los lugares donde no existen juzgados penales de garantía, y más aún una de las funciones más especiales, específicas y delicadas que tenemos los juzgados de paz son las atenciones en los casos de violencia doméstica, la ley 5777 y como así también la que se refiere al maltrato de niños, niñas y adolescentes. Bueno, estamos hablando entonces, doctora, si entendí bien, que con mayor frecuencia o la mayoría de los casos que tienen es la de violencia doméstica. Asimismo, Ricardo, y justamente los datos estadísticos que manejamos en los juzgados de paz revelan justamente esta situación que se está viviendo sobre este flagelo que vivimos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Más todavía después de la pandemia hubo un aumento considerable en los casos de violencia doméstica, una situación que preocupa no solamente a nosotros como autoridades, sino es un problema de Estado.
ya que no solamente implica la atención jurisdiccional de los casos de violencia doméstica, sino que requiere también una actuación integral por parte de los servicios estatales, ya sea a nivel del Ministerio de Salud, con las atenciones en lo que sería el aspecto psicológico, también el Ministerio de la Niñez. Hoy sabemos que a raíz de la cantidad de feminicidios hay muchos niños y niñas, adolescentes que quedaron sin madre, sin padre. Entonces eso tiene una consecuencia bastante difícil para una criatura que está creciendo, para la sociedad, para la familia, que tiene pérdidas no solamente de hijas, sino estamos hablando de madres, hermanas. Entonces constituye una situación bastante grave. Hay un aumento considerable en las cifras durante un periodo de tiempo. Por darte un ejemplo, en el año 2016, las denuncias que teníamos por violencia doméstica a nivel país era un poquito más de 11.383. Haciendo un comparativo con las cifras que cerraron en diciembre del año pasado, cerramos con 27.342 casos de denuncias de violencia doméstica en los juzgados de paz a nivel nacional, siendo el Departamento Central el que lleva la delantera con la mayor cantidad de casos, capaz sea por una cuestión poblacional también, pero es algo preocupante no solamente para los juzgados de paz, sino, como te dije, más bien es algo que se debe de tratar de manera interinstitucional, porque la mayoría de las instituciones deberían de estar involucradas para poder atender estos tipos de casos. Hoy día, de enero a agosto, cerramos unas cifras de 18.659 denuncias en los juzgados de paz. Y en ese sentido, 7.519 solamente constituyen el área del Departamento Central, siendo la ciudad de Luque el de mayor estadística en casos de violencia doméstica, y el de mi compañero Blas en Capiatá es el segundo que lidera en ese sentido. O sea, doctora, que estamos hablando de un crecimiento del 150%, y estos 21.000 serían solamente del año 2022. Sería del año 2022, de enero a agosto. Ahora, la próxima semana se estaría cerrando las cifras que vienen hasta septiembre, pero sí consideramos que es un aumento considerable. Quizás se dé por la confianza de la ciudadanía hacia la justicia, quizás se deba porque hoy día hay mucho más promoción de los derechos de las mujeres y de las personas, hay que decir, porque la violencia doméstica no solamente implica el hecho de que la mujer sea maltratada, sino tenemos que hablar de la persona. Puede ser tanto varones como mujeres, pero estadísticamente siempre la mujer es la que lleva más del 90% de las denuncias que llegan a los juzgados de paz son realizadas por mujeres. Doctor, en su experiencia, ya que tiene prácticamente la segunda ciudad con más denuncias, ¿qué podemos decirle a la mujer que está siendo víctima de violencia doméstica? ¿Cuál es el proceso, el procedimiento desde hacer la denuncia? Si nos puede dar un poco de luz en cómo sería. Yo estoy siendo violentado domésticamente, ya sea física o psicológicamente, por supuesto, si también nos puede explicar esa diferencia. ¿Cómo inicia el trámite? Bien, como comentó Susana, desde el año 2016 estas cifras crecen en forma constante. Lastimosamente, tenemos que llegar a esta situación porque existe violencia. Y la violencia es sin duda un fenómeno social. La fuente está en la familia. Por tanto,
tenemos que trabajar no solamente en lo paliativo, que es la función que realiza la Judicatura de Paz, y yo incluso amplío esto y comento que viene desde la Corte Suprema de Justicia. Hay una línea de acción en donde nosotros tenemos que intervenir inmediatamente para cualquier tipo de violencia. A la consulta, existen dos normativas hoy vigentes que regulan prácticamente una función de la Judicatura de Paz. Brevemente, antes de hacer y responder la consulta, hoy la Judicatura de Paz prácticamente se divide en dos facetas. Uno, protección de violencia para mujeres, varones, que también existen, y también personas adultas mayores y niños. En síntesis, a todas las personas vulnerables que la Judicatura de Paz le da atención en forma inmediata. Y por otro lado está su competencia en civil y comercial, laboral, que como sabemos existen también litigios y es un monto considerable, 300 jornales como comentó Susana. Una persona, si es víctima de violencia doméstica, que puede ser ya sea física, por supuesto el golpe. Comparto porque este programa se ve también en el interior y esa persona que con el cinto, hoy no paso ve la imena, o le da con un puñetazo, le pega por el ojo el famoso homogesacuarobú. Entonces va la mujer desesperada, porque eso es lo que nosotros atendemos, a víctimas que tienen esa situación de desespero. ¿Por qué? Porque la violencia solamente ocurre cuando existe asimetría de poder. Por eso en Paraguay casi un 85% a 90% de los casos son de mujeres. ¿Por qué? Porque esto viene incluso de una cuestión sociológica, antropológica y hasta histórica. Para el paraguayo, la mujer es su propiedad, shecuñá, servija. Estamos hablando con términos que se utilizan mucho en el interior y eso está en su cosmovisión. Por tanto, la mujer, y estamos en el mes, no solamente para proteger una cuestión catastrófica como es la enfermedad de cáncer de mama, sino para concientizar de que la mujer tiene que ser protegida en forma integral. Esta mujer que es víctima, ya sea en una cuestión extrema, golpes físicamente que sufre, también puede sufrir violencia psicológica. ¿Cómo es una violencia psicológica? Cuando existe la desvalorización, nereva ley, sos una inútil. La mujer, y esto siempre comento cuando estoy en cátedra, cuando las alumnas le pregunto, ojalá que ustedes nos pasen por esto, pero al llegar a su casa y que su pareja, novio o esposo le diga, ¿por qué te fuiste así vestida? Esa pollera es muy corta, ese pantalón está muy ajustado. ¿Para quién vos te vestís? Hoy me nerecó alguno de chongo. Entonces esas son formas de violencia. Incluso acá las compañeras que están trabajando, espero que nunca pasen por eso o que le diga, ¿qué es lo que tardas tanto en tu trabajo? Esa es una forma de violentar a alguien. La mujer que sufre esa violencia tiene el derecho de que el Estado, en su carácter de protector de cualquier persona que sufra violencia, esto está incluso en el artículo 60 de la Constitución Nacional, sí, que el Estado tiene que garantizar que no exista violencia en la familia. Nosotros eso bajamos legalmente la ley 1600, varón y mujer, y la ley 5777, que es protección integral para las mujeres. Va al juzgado de paz, no necesita cédula, no necesita ningún diagnóstico médico, no necesita ninguna denuncia en la comisaría, solamente su presencia y ahí, si vale el término, se dispara procesalmente lo que es la protección para ella. Y nosotros como jueces de paz tenemos que dar las medidas de protección de forma inmediata. La ley 1600 en su artículo 2 establece que acreditada la verosimilitud del hecho denunciado. Esto yo cuando estoy con los colegas litigantes y cuando van y me objetan, ¿cómo le das la medida sin que te pruebe? No necesita probar, solamente el relato que hace tiene que ser creíble, verosímil. Tiene que, por ejemplo, decir, mi esposo tiró mi celular, mi novio me pegó, o mi novio me dijo que soy una cualquiera, o mi novio se enojó porque llegué tarde. Entonces son situaciones creíbles y el juez
en esta primera fase de la protección, tiene que otorgar las medidas de forma inmediata. Se establece un plazo para que se sustancie y ahí se garantiza el derecho constitucional a la defensa, en donde el agresor, denunciado, o puede ser también agresora, tiene la posibilidad de defenderse y manifestar de que el hecho relatado por la víctima en esta primera fase no corresponde a la verdad. Y ahí el juez, al terminar la audiencia de sustanciación, tiene 4 posibilidades. 3 que son: confirmar las medidas dictadas inaudita parte, vale decir, las que se dictan con el relato de la víctima. Puede modificar las medidas, que generalmente son, la más grave es la exclusión del hogar. Se le saca al agresor. También los colegas litigantes que asesoran al agresor dicen, pero acá lo que se hizo fue un desalojo. Y ahí tenemos que diferenciar. Técnicamente, si bien el agresor sale de la casa, es como un desahucio, no es el fin. Lo que se pretende es cortar el ciclo y el círculo de violencia. Permitime, doctor, porque vale una aclaración esto. Estamos hablando de que si una mujer hace una denuncia de violencia doméstica, no le puede decir la autoridad competente, vuelve a la casa, vuelve con quien te está agrediendo. Por supuesto. Excelente, doctor, la explicación. Por favor, continúa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cortar ese ciclo. La violencia se genera de la siguiente manera en forma general. Primero, estamos bien. Tomamos un helado juntos, una gaseosa, pasamos bien. Ahí cuando nos estábamos yendo a nuestra casa, alguien le saluda a la mujer. Llega el varón y ya empieza, ¿quién fue él? ¿Quién es esa persona que te saluda? ¿Por qué tanta sonrisa con él? No, no es nada, no pasa. Al día siguiente, el varón se quedó eso en su mente. Recuerden, es una cuestión antropológica. Él cree que esa mujer es su propiedad. Usted no puede mirarle ni hablarle a alguien. Y a ella le empieza con algún estirón o le dice, no te vas a poner ese vaquero, esa blusa. Y sigue la violencia y la mujer no denuncia. De aquí a 7 días, a 15 días, él ya le pega. O sea, que inicia como una violencia psicológica y luego continúa ya de las agresiones verbales, del hostigamiento, atizogamiento, ya continúa con la parte física. Claro, termina, insisto, violencia sinónimo abuso. Solamente puede existir abuso si existe asimetría de poder. ¿Qué significa eso? Yo te controlo. Estás en situación de vulnerabilidad con respecto a mi persona. Entonces yo no puedo hacer nada. ¿Y eso cómo puede darse? Vos me das la plata. La parte económica, claro. O me tenés condicionado de que me aislás. Y eso también ocurre con los varones. Ojo con eso. Pero en un porcentaje mucho menor. Por eso hoy estamos hablando de violencia contra la mujer. Siempre los colegas litigantes cuando estamos en la academia objetan de que las medidas se dan de forma inmediata, rápida, y algunos dicen, no, pero le quiere sacar nomás de su casa. Le quiere sacar. Entonces yo le explico, el Código Civil establece que los derechos se deben de ejercer de buena fe. La ley, como está legislada y como se instruye, no se piensa porque la mujer viene para sacarle nomás a él y va a meterle a otro. Porque eso es lo que los colegas me dicen. Los colegas le dicen, no, la ley está para que sea, digamos, ejercida de buena fe. Y está castigada en la norma del artículo 373 del Código Civil, el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, nosotros como jueces de paz, y esto es lo que yo siempre digo a los colegas litigantes cuando plantean situaciones, no podemos dejar de tomar medidas, porque la ley así lo establece. Es más, para eso es esa ley. Claro, esto está regulado en la Constitución, en convenciones internacionales, en leyes y en acordadas. Nosotros tenemos, y eso podemos compartir después, un protocolo. Doctor, dame un minuto, pues debemos ir a la pausa, pero está muy interesante esto. Querida doctora, ¿cuál es el perfil
psicológico o psiquiátrico de estas personas que ejercen violencia psicológica o física a estas otras personas? Ya volvemos luego de esta pausa. Muchas gracias. Estimada doctora, seguimos. ¿Cuál es el perfil psicológico y psiquiátrico de estas personas que ejercen violencia física o psicológica sobre las otras personas? Bueno, Ricardo, muchas veces cuando llegan las denuncias ante los juzgados de paz, y bien como lo explicó Blas excelentemente, el juez debe tomar las primeras medidas de protección a la víctima. En ese sentido, también debemos plenamente diferenciar que en los juzgados de paz estamos para proteger a la víctima y no así de persecución al denunciado. ¿Qué significa eso? Los juzgados de paz, la primera medida que tenemos que tomar ante una denuncia de violencia doméstica es la de darle esa protección a aquella persona que está sufriendo violencia dentro del hogar o dentro del ámbito familiar. Nosotros no hacemos una persecución al denunciado, porque eso ya es la fiscalía la encargada de hacer en casos en donde la ley establezca que son agresiones mayores. Pero el juzgado de paz se centra específicamente en la protección de la víctima, en la protección en caso de que haya niños, adultos mayores. Por eso es que justamente estábamos diciendo de que las decisiones que se toman como primera medida de protección son medidas inaudita aparte, que hay que diferenciar. En el proceso civil inclusive se toman las medidas cautelares en donde se protegen bienes. En violencia doméstica o en las medidas cautelares que se toman en los juzgados de paz, estamos protegiendo vidas. Personas. Y ahí viene la gran diferencia entre el proceso civil y lo que nosotros llevamos adelante en los juzgados de paz en cuanto a las medidas cautelares. Y repetir otra vez de que nosotros lo que hacemos es proteger a la víctima y no de persecución al denunciado. Y complementando un poco lo que decía Blas hace rato, es lo que normalmente nosotros solemos escuchar como la cosificación de la mujer, cuando decimos que la persona se cree dueña de la otra persona. Entonces, ¿por qué se dan muchos casos en donde normalmente el varón, cuando ya no puede seguir con su novia, con su esposa, hay una separación, no permite que otra persona pueda, no permite que esa persona pueda rehacer su vida? Y con eso llega muchas veces a matarla. Ok, esperemos que no llegue a eso, porque esto es un tema muy serio realmente. Doctor, si nos podrías decir el alcance de los jueces de paz para reestructurar o poner dentro del camino correcto a estas personas que ejercen esta violencia para los demás, ¿cuál sería? Si bien se entendió que la Fiscalía debe pasar a una violencia ya familiar, no doméstica, pero ¿cuál es el alcance del juez de paz, en un minuto, doctor, para poder proteger a estas víctimas de violencia psicológica y física? Educación. Sin dudas, cualquier sociedad cambia con educación. Y nosotros, como parte del Poder Judicial y en especial la Corte Suprema de Justicia, incide fuertemente en eso. Me permito mencionar dos programas. Educando en Justicia, donde el encargado, su excelencia, el doctor Benítez Riera, estamos con un grupo de magistrados trabajando en colegios, escuelas. ¿Para qué? Para decirle al niño que vivir en violencia no es lo correcto y nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque tenemos que cortar lo que ellos aprenden en su casa.
vos sos mi papá, llegás y le pegás a ella, yo tengo 8 años. Por supuesto que para mí me va a parecer eso normal. Entonces, de aquí a 10, 15 años voy a replicar y vamos a estar en un círculo vicioso que va a seguir siempre. En Central, donde yo estoy, tenemos un proyecto también con la doctora María Teresa González de Daniel que se llama, y también con nuestro superintendente que apoya fuertemente, el doctor Eugenio Jiménez, La justicia llega a tu barrio. ¿Qué hacemos? Además de dar protección, educamos, vamos a las escuelas, colegios. Para mí, hoy estamos en una pandemia, y esto siempre comentamos, que es la violencia en la familia. ¿Cómo cortamos? Con educación. Tenemos un trabajo de 5 a 10 años para que estos niños que hoy tienen eso puedan revertir que eso es normal. Y cuando mañana sean padres de familia, piensen que la mujer no es una cosa. Finalmente, comentar, y esto para las mujeres, denuncien. Si una vez te toca, denuncia. O por de PTI, es la juerendape. Nosotros te vamos a dar protección. El Estado, a través del Poder Judicial y la Judicatura de Paz, te va a proteger. Con enoica tu tarde, con enoica tu dejó lo mitad de velorio jave. Muchas gracias, doctor. Excelente discurso, estimado doctor. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Yo creo que este tema en particular de la violencia doméstica vamos a tener que continuar en otro programa. Muchas gracias. Buenas noches, querida teleaudiencia.